Hola a todos, bienvenidos a Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda, César Ferrer. Y en este episodio contamos con una invitada de la casa, la licenciada en filosofía, profesora, orientadora, creadora de contenido, Camila Telechea. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación y muy agradecida de estar una vez más en Inteligencia Creativa, porque bueno, siento que es un podcast que nos invita a seguir aprendiendo y de muchos variados temas, ¿no? Así que contenta. Gracias. Estoy desde Grecia, desde el papelón Como se griego, puede ver, para los que tomándome nos ven. tomándome un café porque estamos un poco estoicos. Vamos a estar un poco eh, tratando el estoicismo con un gran autor, un gran filósofo estoico que trascendió en el pasado y en la actualidad sigue vigente. Y para distintas ramas académicas o áreas filosóficas como es Epicteto. Y antes de entrar en materia, porque hoy la protagonista de este episodio es Camila Telechea, hago una pequeña introducción. Epicteto fue un gran filósofo griego que viene desde lo más humilde a ser un gran sabio que influenció en todo el Imperio Romano y más allá hasta la actualidad. Nació en una familia pobre, muy pobre, siendo esclavo. Pero su dueño, el dueño de Epicteto, lo veía con un potencial muy grande, según los historiadores, con mucha inteligencia. Se dice que el dueño de Epicteto, de este gran estoico, fue secretario privado de Nerón, del emperador Nerón. Lo vio con una inteligencia muy grande, con un potencial y le dio la libertad. Epicteto, en ese entonces, inició sus estudios en la Academia de Filosofía, de Literatura, de Historia, en la Roma antigua, en donde este, expresó todo su potencial, creó una academia donde enseñaba los valores de la virtud, de la ética, de cómo vivir la vida a pesar de las adversidades, sobre todo con constancia, con felicidad. Y un dato muy interesante es que luego de muchos años, todos los filósofos fueron expulsados de la Roma antigua. Como bien sabemos, los emperadores o los gobiernos despóticos les encanta eso, ¿no? Cuando llaman a la verdad, cuando te forman, cuando generan dudas, no les gusta mucho este tipo de personas. Epicteto, luego de muchos años, sale al exilio y se va a Grecia. Ahí en Grecia, Epicteto, en, de alguna u otra manera, no desmayó, no tiró la toalla, volvió a empezar desde cero y creó una academia y siguió enseñando la filosofía, el estoicismo, y se convirtió en una persona que trascendió más allá de los límites y venían personas de todo el Imperio Romano y más allá a ver clases, a buscar las orientaciones de Epicteto. Epicteto, al igual que Sócrates, no dejó obra escrita, pero un gran discípulo de él, el historiador Arriano, era uno de esos que llevaban las notas de todo lo que decía su maestro. Anotaba todas las clases, dicen la historia, ¿no? Todo lo que decía el maestro. Y sus discursos, lo que hablaba, sus enseñanzas, y las llevó a dos grandes obras, como es el Manual de Epicteto o Manual de la Vida y sus discursos célebres, que hoy en día psicólogos, filósofos, distintas ramas académicas de la ciencia estudian. Y podemos decir que, al igual que Séneca, el gran Epicteto fue uno de los primeros pioneros en lo que llamamos la superación personal. Y lo más importante de este gran estoico griego es que él vivió todas esas adversidades, ¿no? Viniendo que de ser esclavo, de que su familia había sido esclava eternamente, sus antepasados, a venir de ser lo más humilde a ser uno de los sabios que influenció en el mundo y sigue influenciando en la filosofía estoica. Ahora sí, después de esta pequeña introducción, espero que no haya sido muy larga, yo me voy a tomar un café y vamos a escuchar a Camila y yo te quería hacer una pregunta para ver si podemos hacer una charla sobre ello. Eh, la filosofía estoica a menudo se asocia con la serenidad y la paz interior. ¿Qué consejos prácticos ofrece Epicteto en su manual? ¿Para qué? Para manejar el estrés y la ansiedad en nuestra vida actual. Bueno, primero, tal cual con la introducción como se planteaba allí.
es tener presente que para Epicteto es muy importante hacer foco en nuestra libertad interior, y eso es algo en lo que él hace mucho foco a lo largo del manual, sabiendo su historia como vos la planteaste, siendo esclavo y estando privado de su libertad, lo que podríamos decir una libertad de movimiento, la libertad externa, de que en parte sus acciones dependían de un otro, pero él siempre deja como muy claro a lo largo del trabajo de que por más que él no pudiera hacer o decir quizás lo que quería en el momento en que quería, sus pensamientos seguían siendo libres. Y eso es algo que para él es muy importante y también creo que hasta el día de hoy, hasta la fecha, eso de ser como muy auténticos con lo que pensamos nosotros mismos y alejarnos de todo aquello que podría alejarnos de nuestra propia tranquilidad, paz y de nuestra propia autenticidad y sinceridad con lo que realmente creemos y no lo que otros quieren hacernos creer o ideas que no van mucho con nuestra propia esencia, ¿no? Entonces, uno de los temas es eso, la libertad interior, ser libre, es decir, por más que yo esté en una circunstancia que me es adversa, o por más que esté en una circunstancia que no sea lo mejor para mí o lo mejor para mi bienestar en este momento, eso no quiere decir que mis pensamientos estén vedados, ¿no? O sea, yo puedo seguir pensando, yo puedo seguir creando dentro de mi mente y seguir siendo fiel a mí mismo, que para él era lo más importante en ese sentido, y eso tiene que ver también con el tema histórico y la época y la distancia temporal que tenemos, ¿no? Y otro elemento también, que creo que también lo he vivido mucho en primera persona, que es el tema de poder distinguir aquello que forma parte de nuestro control y aquello que está por fuera de nuestro control, que creo que es incluso algo que se trabaja muchísimo, sobre todo desde la rama desde la psicología, ¿no? O sea, al entrar, yo trabajo mucho con psicólogos, creamos contenido, colaboramos, y uno de los elementos más importantes dentro de la rama cognitivo-conductual es justamente hacer foco en que hay cosas que no vas a poder controlar, hay cosas que están por fuera de eso, y uno de los elementos que plantea Epicteto justamente es el que dirán o las opiniones de las demás personas, eso no lo podemos controlar, es mi reacción frente a lo que las otras personas digan, pero yo no puedo controlar lo que los otros digan o como yo quiero que los otros procedan Es o inevitable, como yo quiero. no podemos Claro, es controlarlo, como, no es podemos, terrible. pero te da esas ganas de poder decir, ay, Ahora, a mí me gustaría, no sé, por ejemplo, el podcast, ¿no? A mí me sí, gustaría que a todos les guste este podcast y que todos terminen de escuchar este podcast y quieran ver más podcasts. Pero capaz que no. vamos arriba por eso y que a todos les guste. Exacto. Aprovechando, Camila, Camila en estos momentos está desde Montevideo, Uruguay. Vamos a dejar por Sí. sus redes la descripción de Camila. Ahora, importante esto que dice este Epicteto, porque lo dijo mucho antes, y obviamente la psicología conductual, la psicología cognitiva y los psicólogos cuando nace su rama, empiezan a tomar grandes ramas de la filosofía, como toda la ciencia, ¿no? La madre de toda la ciencia, la filosofía. Así a algunos no les gusta, pero es la filosofía la madre de toda Está la en el ciencia, origen de todo. el origen de todo. Entonces, ahora, impresionante cómo Epicteto ya hace muchos siglos lo había planteado, ¿no? Con esa virtud, con esas ganas, y que lo vivió, porque no es igual a que solamente a través de la teoría, a través de los clásicos lo expliquemos, a través de la academia, sino que Epicteto lo vivió, vivió en primera Exacto. persona y vivió el sufrimiento de su familia, pero sin embargo también Epicteto creía en el perdón, ¿no? Y que veníamos al mundo para ser feliz, a pesar en su manual de las adversidades, porque las adversidades van a existir. Es decir, que dejó ese manual bien avanzado también para los psicólogos actuales, Epicteto. Te sigo escuchando. Otro punto que también me parece importante, bueno, son elementos que podemos decir que están vigentes y elementos que ya dependen, por supuesto, de la visión o de las circunstancias de cada persona, ¿no? Desde el pensamiento estoico, en el caso de Epicteto, que es desde el punto de vista, como os habías pronunciado, ¿no? Desde el Imperio Romano, pero también desde el estoicismo clásico, desde Zenón, estaba mucho la idea de que una de las proclamas del estoicismo es vivir conforme a la naturaleza. Explícame un poquito, vamos a profundizar como vivir de acuerdo a la naturaleza. Exacto, Profundicemos ese punto muy interesante. sí, sí, sí. Que en realidad el concepto de naturaleza quizás les
les hago el ejercicio para que todos nos cerremos los ojos y Te lo pensemos agradecemos. a qué asociamos la naturaleza, y quizás, pienso yo, ¿no? Porque quizás es lo que uno podría llegar a pensar, es que solemos pensar, no sé, como el medio ambiente, un prado verde, bosque, no sé, capaz que no, pero La Rambla Montevideana, el Río de la podría Plata. ser Sí, como sí, 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 tomando un matecito, etcétera. Pero en realidad el concepto de naturaleza en la versión del estoico eh, es mucho más amplia, ¿no? O sea, la naturaleza incluye, eh, por supuesto, las plantas, los animales no humanos, pero también incluye nuestra propia naturaleza humana y nuestra mente. O sea, eso es como, es muy grande el concepto sí, y de lo que uno puede decir naturaleza. Entonces, cuando uno lo lee, capaz que traducido, sin la referencia del filósofo amigo, capaz que puede entender naturaleza como vida conforme a vivir más verde, que ya se puede ir al ambiente por que me otro rodea, lado. Exacto. Y es al mucho más que concepto, el entorno. al concepto tradicional. Ahora, Camila, en un mundo lleno de distracciones y tentaciones que todos tenemos, obviamente, Exacto. ¿cómo crees que podemos cultivar estas cualidades en nuestra vida desde tu punto de vista filosófico o desde el punto de vista que nos planteaba el gran Epicteto o Ujú. la filosofía, y en sí la filosofía estoica? Creo que uno de los elementos es, primero, lo que planteaba Epicteto, de que vivir conforme a la naturaleza y vivir conforme a nuestra propia autenticidad, de nuestras propias ideas, nos ayuda también a, si tenemos claro qué es lo que queremos, qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no nos hace bien, que nos está perjudicando, podemos tratar de filtrar un poco la información que nos llega, porque eso es uno de los grandes debates hoy en día, que vivimos en la sociedad de la información, pero que también es la más desinformada de todas, ¿no? Sí, Entonces a veces nos llega la información o información que está como por la mitad o excesivamente resumida, o que quizás no sabemos de ni quién la dijo, ni cuál fue la fuente original del cual procede. Entonces siento que de alguna manera el estoicismo nos mantiene atentos frente a que esa información corresponde o no se corresponde con mis valores, corresponde o no se corresponde con la forma en la cual yo prefiero comunicarme o prefiero dialogar o hasta los términos que prefiero usar. Porque a veces uno ve una noticia o uno ve una forma de expresar una información o en una imagen o en un video y capaz que es algo que no me está haciendo sentir bien o quizás que no va de la mano con los valores que yo estoy llevando actualmente. Y tratar de ser crítico frente a eso y decir, bueno, porque esté en un video, porque me lo esté diciendo alguien más, no tengo por qué seguirlo o imitarlo o mimetizarme como piloto automático. Es parar, pensar y decir, bueno, quizás no, o quizás sí, pero estar atento a qué es lo que yo creo y no simplemente dejarme llevar, como dejarme fluir con lo que pueda entrar en mi cabeza, en mi mente y en mis ideas, y que eso va a condicionar mis acciones, eso es el tema, ¿no? claro, eso que dices es muy importante, filtrar lo que consumimos, sobre todo, obviamente, en este mundo de redes sociales. Antes era muy riguroso en cuanto a las frases que decían, se decían, o los argumentos que decían, qué autor los creó, ¿no? Hay una teoría, se respeta. Hoy en día tenemos, pues, Sí. ¿Quién se dijo dice qué? miles, Estamos en la era de la posverdad, me- mil- supuestamente, como que todo, no sé. miles de frases, tenemos miles de frases, miles de pensamientos, pero nadie le da, no, bueno, esto lo dijo fulano, lo dijo tal, lo dijo cual en tal momento, entonces dice, no, esto lo dijo mi amiga la que vive aquí al lado, ella escribió esa frase, ¿no? Y se lo cree Exacto. mucho. Eso que dice es muy importante porque ya a nivel académico, a nivel psicológico y filosófico, se habla de la sociedad más informada de la historia y la más desinformada a la vez, ¿no? A pesar de que Sí. tenemos el medio, porque si a mí me llega una información de que según tal dijo tal cosa, yo rápidamente lo puedo verificar a través de herramientas tecnológicas, de IA, de Google, y buscar páginas veraces para ver si es verdad. Pero tampoco se toma el tiempo de eso, porque tenemos tanta información por segundo que, bueno, no, yo creo el primer reel que me salió de quién, no sé quién. Segundo, saber a quién seguimos, ¿no? Quiénes seguimos. Exacto. Eso que decía, si alguien no es productivo, si alguien genera exceso de cortisol, como dice la doctora Marian Rojas Etapé, cuando veo, ¿no? A veces en las redes sociales, a veces hay gente que se molesta, ¿no? Sale molesta de repente del cuarto por una noticia, por una información, que no sabes a veces si es verdad, si no es verdad, porque no la verificas. Entonces es importante, de acuerdo a lo que vaya con nuestros valores, esos que dicen, ¿no? Y el estoicismo Ujú. invita a esa área, a ser crítico, que tampoco, para ser crítico, tenemos que este,
prepararnos, formarnos, meditar, entender, dejar los juicios de valor. No es fácil, ¿no? No es tan prejuicioso, tenemos que abrirnos, pero es lo que llamaban los estoicos, la sabiduría se busca, ¿no? Y los filósofos. Y Ujú, la sabiduría no aparece en un día, no aparece en 2 horas, ni en un curso que yo pueda estar dictando, sino que es un proceso continuo, al igual que el concepto de la educación, que se aprende día tras día. Ahora, Camila, para aquellos que no están familiarizados con la filosofía estoica, ¿qué mensaje principal les gustaría que se llevaran después de leer las enseñanzas o la filosofía estoica de Epicteto? Este, ujú. ¿qué, qué les recomendaría? ¿Qué mensaje pues, les dejarías tú? Creo que el primer mensaje es escucharse a sí mismo, porque hay veces que quizás tenemos, como decís, tanta información y tantas voces externas que no nos damos ese tiempo con nosotros mismos para poder hacer como dirían otros sabios estoicos, hacer como una pequeña, así como cuando uno hace un inventario, viste, como en tu casa y decís, bueno, tengo esto, la silla, bueno, hacer un inventario de mis propias ideas. ¿Cuáles son las ideas que están de alguna manera latentes? ¿Cuáles son las que tienen más peso? Si esas ideas que tienen más peso son producto de mi propio entendimiento o simplemente son cosas que escuché por ahí y que quizás están generando ruido o tensión en mi propia forma de discernir las cosas, de darme cuenta de las cosas. Entonces, creo que ese sería uno de los consejos más importantes. Y después también de ser nosotros mismos más cautos a la hora de comunicarnos, de que si voy a compartir algo, de que si le voy a compartir algo a un conocido, a un amigo, también uno estar seguro de dónde procede eso y tampoco afirmarlo como la verdad. Porque, ¿qué pasa? La idea no es imponerle a otro una verdad, sino traerle ideas para que esa persona la pueda procesar, darle tiempo de procesar la idea y ahí conversar, ¿no? Porque si no se vuelve algo unidireccional, ¿no? Ahora, Camila, no sé si te llega a la mente alguna frase estoica que tú les digas a tus estudiantes, tus amigos, a tus colegas o que manejes con tu grupo familiar que te impacte, que nos puedas compartir. Siempre Sí, sí. hay una estadística que dicen que una de las cuentas más seguidas, que las cuentas más seguidas en cualquier red social, sea TikTok, sea Twitter, siempre son las frases de pensamiento, de Mm, frases de grandes. Pero, y cuando tú vas a esas cuentas, desde el pasado al presente, desde que estamos utilizando redes sociales, siempre están los grandes clásicos, ¿no? Los grandes de siempre, ¿no? Estamos hablando de Marco Aurelio, de Sócrates, Platón, o sea, no pasan, quedaron, trascendieron a la historia. Si tienes una frase que nos puedas compartir, si la tienes, si no la tienes, no hay problema. Porque puedes que sí, tenga miles, a veces uno no se acuerda en sí. el momento. Estaba pensando en eso de hacer foco justamente en lo que depende de nosotros y son nuestros asuntos, y lo que no depende de nosotros y no son nuestros asuntos, y saber discernir uno u otro. Y eso creo que es la gran enseñanza del estoicismo, de que muchas veces no nos damos cuenta hasta dónde intervenir en la vida de las otras personas, hasta dónde intervenir o hasta dónde dejar que el otro intervenga en mi propia vida, porque en todo caso es mi vida, no la vida de la otra persona. Entonces yo creo que es una de las enseñanzas más lindas y más difíciles de aplicar, porque cuando uno dice, ay, sí, me voy a enfocar en lo mío, pero vivimos en el mundo de las redes sociales y a mí me gusta que me pongan me gusta que me comenten, me gusta que me Claro, aprueben. claro, claro. Entonces es como difícil, ¿no? En este mundo en particular, pensándolo porque el puntito no tenía todo esto, que nos estamos perdiendo, pero Ahora, imagino que el bienestar de uno a veces está como mediado por la visión del otro, por la mirada del otro. Entonces, tratar de que eso no nos opaque nuestra propia mirada en lo que es nuestro, ¿no? Ahora, esa frase que dijiste, que es muy importante, y dijiste una palabra, el foco, mantener el foco, ¿no? En lo que Ujú. andamos buscando el foco, porque cuando nos desviamos del foco perdemos todo, se nos va la vida en ello, ¿no? Ahora, les recuerdo suscribirte al podcast Inteligencia Creativa, darle me gusta y compartir en más de 60 plataformas de reproducción de podcasts. También revisen la descripción de nuestros episodios. Camila, ¿por qué crees tú, siendo una profesora joven, obviamente mucho más joven que yo, ya tengo más de 18 años de experiencia en ciencias de la educación, pero bueno, todavía no me veo tan viejo, pero está joven. ¿Por qué crees que hoy en día
las enseñanzas del estoicismo son tan buscadas por los jóvenes, por la generación centennial. Hay un consumo de eso, de lecturas de Ujú, estoicismo. Inclusive Amazon dice que las ventas se han disparado de los grandes clásicos del estoicismo, no de autores actuales, sino estoy hablando de encíclicas que dejó Marco Aurelio, el mismo Epicteto, Séneca, entre otros. ¿Por qué crees? ujú. Yo creo que puede haber varios factores, pero uno de ellos creo que se remite al mismo origen del estoicismo, ¿no? Que justamente surge en una época donde había mucha desesperanza, mucha pérdida de autonomía, mucha incertidumbre, ¿no? Sí, Y hoy en día también vivimos en incertidumbre, en otra clase de incertidumbre que es creada por otros factores, como pueden ser económicos, sociales, culturales, y esa misma incertidumbre es la que nos lleva a leer este tipo de lecturas, ¿no? Que de alguna manera nos dicen, bueno, ¿cómo puedo aprender a vivir con la incertidumbre? ¿Cómo puedo aprender a vivir sabiendo que hay cosas que no puedo controlar y que van más allá de lo que yo quisiera o de lo que a mí me gustaría, como nos pasó obviamente viviendo en una época post-pandémica, que tenemos como sí. ese pequeño post-traumático de qué va a pasar después, qué pasa si es como que necesitamos a alguien que de primera mano nos diga, bueno, está bien que hay cosas que no vas a poder controlar, está bien que te enfoques en vos, porque a veces creo que vemos una sociedad que reniega mucho de poder respetar nuestra valía. Cuando uno como que de repente dice, sí, lo estoy haciendo bien, hago lo que puedo, lo mejor, es como, ah, pero te estás ufanando mucho. Entonces la idea es como volver a recalcar eso, ¿no? De que está bien buscar nuestra felicidad, está bien, que está bien buscar tranquilidad, que está bien buscar nuestra paz interior, y no por eso somos egoístas, ni volver a nosotros mismos un ratito. Y, y yo creo que una de las grandes causas es eso. Vivimos una gran angustia, incertidumbre, necesitamos como alguna ruta, un camino, sentimos que hemos perdido el camino y a veces decimos, bueno, pero estas personas que pasaron por cosas muy fuertes y que dejaron algunas enseñanzas, bueno, quizás también me pueda ayudar a mí, ¿no? ¿Por qué no? Ha llegado el momento de ir culminando. Te agradecemos enormemente, una joven con mucho conocimiento, licenciada, formadora, preparándose constantemente. Camila Telechea, para que la sigan en las redes. Acá dejamos la descripción de ella. Te damos muchas gracias. Antes de culminar, para la despedida, les invito a que pueden descargar mi libro Educar para la vida plena, cómo conquistar la voluntad, el liderazgo y la creatividad en el siglo XXI, disponible en ebook, en versión en línea y también impreso en cualquier parte del mundo a través de Amazon. También la descripción está en este episodio. Camila, ha sido un placer enormemente de escucharte, sobre todo de una joven muy inteligente que cada día pues, es una influencia positiva para toda la juventud. Te damos gracias por participar y las casas pues de nuestro podcast Inteligencia Creativa están abiertas para ti, los micrófonos para tu despedida y muchas gracias por participar con Bueno, nosotros. muchas gracias. Muy contenta de estar una vez más en Inteligencia Creativa y siempre para poder charlar de temas que nos involucran a todos como sociedad. Así que creo que nunca eh, que poder dedicarle tiempo a este tipo de reflexiones es lo que nos hace crecer, nos hace seguir buscando preguntas que quizás no tengamos una respuesta, pero como de alguna manera diría el amigo Russell, los problemas de la ¿Sí? filosofía, no importa tanto la respuesta, sino hacerse la pregunta. Y te comprometo para después seguir profundizando en otros temas del estoicismo, la educación y la filosofía sobre estos temas. Tiene sé, mucho la filosofía, sé- una larga data, así que sé- siempre hay algo para hablar. sé que tienes una agenda apretada y bueno, después iremos coordinando. Les recuerdo suscribirse. Nos vemos en el próximo episodio, Inteligencia Creativa, el podcast.